en el canal que es real. Esto es Entrevistas desde Eleusis. Nuestro invitado de hoy es Jorge Zamora, youtuber chileno del canal El Mundo al Revés, donde trata temas sobre este mundo en el cual los valores se han invertido. La salud no sana, la educación no educa, los gobiernos no gobiernan, la justicia es ciega, la economía perpetúa la pobreza y la paz está al servicio de la guerra, etc. Y todo ello debido a unas castas políticas que dicen representar al pueblo, pero a quien representan realmente es a las élites y a los poderes fácticos. Hola Jorge, es una satisfacción que estés hoy con nosotros en la sección Entrevistas desde Eleusis. Hola Alex, muchas gracias por la invitación a tu canal, que es real. Y bueno, un saludo grande también para tus suscriptores, para la gente que te sigue, y muchas gracias por las personas que en algún momento te hablaron de mí y te pidieron estar acá presente. Así que muchas gracias y bueno, comencemos. Así pues, esta doctrina del nuevo orden mundial, injusta e inmoral, ha puesto su mirada en América Latina. ¿Crees que es debido a un cambio del sistema a tenor de la crisis que deviene en 2020 en Estados Unidos y Europa, o solo se encuadra en el marco de las políticas neoliberales del imperialismo estadounidense desde los años 90? Bueno, yo creo que esta doctrina que se está intentando implementar no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, es el viejo nuevo desorden mundial que ya irá en su versión 25.0 tal vez. Entonces esto no es una agenda relativamente nueva, sino que es un sistema de control que proviene probablemente desde la propia Sumeria, desde cuando se supone que empezó la civilización, y consta siempre de una élite que controla todo, muchas veces simulando inclusive ser el propio pueblo el que está llevando las riendas del poder. Yo creo que es más bien eso lo que se está tratando de implementar ahora. Si no nos damos cuenta, por ejemplo, lo que hay detrás de una agenda como la 2030 de la ONU, nos podemos dar cuenta de que es la implementación de un sistema de control desde el comunismo, pero en el fondo para operar una especie de supercapitalismo. Esto lo denunció en el año 1976 un congresista norteamericano llamado Larry P. McDonald, que lo dijo tal cual, que los Rockefeller querían estar obviamente la élite financiera global, estaban detrás de un sistema de gobierno mundial supercapitalista comunista en el fondo, en donde, digamos, tal como decía él, con intenciones realmente malvadas. Bueno, a este congresista lo asesinaron con un misil soviético a bordo de un avión coreano, obviamente para callar lo que estaba diciendo, que yo por lo menos creo que es absolutamente cierto y es verdad. Ahora, si uno lee lo que es la Agenda 2030, tú te puedes dar cuenta de que hay una especie de mandato subyacente en donde la gente, por ejemplo, ya no va a estar en forma rural, en los campos, digamos, sino que quieren meternos a todos en ciudades. Quieren también hacer, entre otras cosas, que los niños no sean de sus padres, responsabilidad de sus padres, sino que quieren que sean del Estado. Esto lo podemos ver también de una manera muy interesante en la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, donde se ve claramente cómo en la escena donde Alex DeLarge está siendo de alguna manera acosado o controlado por un representante del Estado encarnado en Deltoid, que era el inspector de la escuela donde se suponía que este niño de 14 años, porque tenía 14 años, supone en la novela, personaje de La Naranja Mecánica. Entonces, si uno empieza a leer todos los puntos de la Agenda 2030, que se ven muy bonitos en el fondo, detrás está Orwell 1984. Yo creo que para allá va la cosa. Y si uno empieza a darse cuenta, es más o menos lo que hay en China. Esperan armar sociedades 100% totalitarias, controladas por un supercapitalismo en el fondo, porque los partidos, entre comillas, que van a quedar liderando los partidos comunistas, no van a ser del pueblo, van a ser partidos privados, tal como ocurre en China en el fondo, que el Partido Comunista es controlado por las 60 multinacionales más grandes del mundo. Y obviamente que disfrazado como si fuese el propio pueblo, como si estuviese gobernando. Así es que eso es más o menos lo que creo que se viene en esta doctrina de, entre comillas, este nuevo desorden mundial. América Latina es un tablero de ajedrez o campo de batalla que a nivel político está polarizado en izquierdas y derechas, entre populismo y neoliberalismo. Dentro de todo este tablero de ajedrez, ¿cuál es el papel que juegan los masones, los jesuitas y las multinacionales? Bueno, el papel que juegan en América Latina, principalmente masones, jesuitas y las multinacionales, es simplemente el empuje de una agenda globalista común
y no solamente disfrazado de estos tres grupos, sino que estamos hablando de muchísimos grupos de poder. Estamos hablando del Club Bilderberg, estamos hablando de la Round Table, del CFR, estamos hablando de Caballeros de Malta, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una situación, digamos, de poder de un grupo bastante bien afiatado, pero aparentemente atomizado en muchísimos grupos de poder, pero en el fondo son uno solo. El juego de ellos en el fondo es parecer que no están conectados entre sí y están manejando la dualidad, están manejando este sistema de dos lados, como la izquierda y la derecha, por ejemplo, en este caso que tú me lo mencionabas, para poder hacer que la gente elija una trinchera y comience a darle con todo a la trinchera del frente. A ellos les da lo mismo si tú eliges izquierda o derecha, porque manejan ambos lados. Ese es el juego de ellos, ese es el juego de la dualidad. Esta dualidad es teoría hegeliana pura, esta teoría que dice que controlar un país, por ejemplo, o una sociedad. Necesitas crear una tesis, como el capitalismo, fue lo que hicieron en el fondo. Luego una antítesis, que es el comunismo, que se supone que se opone al capitalismo, y luego crea una síntesis para controlar ambos lados. Ahora, el comunismo, para que se entienda como tal, no es el marxismo original que conocemos. Es una mentira creada a partir de un gobierno de y por el pueblo, digamos, pero en el fondo es un capitalismo encubierto, un capitalismo de Estado. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los sucesos del Holodomor en la Unión Soviética de Stalin, donde los granjeros ucranianos se dieron cuenta de que Stalin era un capitalista en el fondo, un capitalista que quería los campos ucranianos para poder hacer un gran negocio, un gigantesco granero de venta para grano para Europa. Entonces el afán de Stalin era 100% capitalista. Entonces estos granjeros ucranianos se dieron cuenta de la jugada y obviamente no aceptaron. ¿Qué hizo Stalin? Más o menos por 2 años estuvo hostigando a los granjeros, a los ucranianos, quitándoles el grano, el trigo, qué sé yo, todo lo que fuera comestible, y los dejó literalmente morir de hambre. Entre 5 a 7 millones de personas murieron por el afán capitalista del señor Stalin. Así es que eso es básicamente, el comunismo no es como dice el marxismo, que es la toma del control de los trabajadores del capitalismo para que los beneficios queden en ellos, digamos. Es simplemente un sistema supercapitalista, tal como vemos en China hoy día, en donde por un lado políticamente se supone que es el gobierno del pueblo y por el pueblo, pero operativamente estamos hablando de un sistema capitalista brutal y que es comandado no en China ni por el Partido Comunista Chino, sino que desde la propia City de Londres, que tiene también un asiento ahí fuerte con el propio Vaticano en el control de la misma. Ahora, esto obviamente también controlado por lo que se denomina la nobleza negra, que son antiguas familias házaras mezcladas con antiguos linajes papales. Estamos hablando de las ciudades-estado como Venecia, por ahí por el año 1000 más o menos, que se conformaron. Estas familias súper poderosas, tan poderosas que no aparecen en ningún ranking, digamos, de Forbes. No nos olvidemos que Forbes es una revista de propiedad de los Rothschild, y los Rothschild son los principales administradores del sistema financiero internacional. Es decir, ellos son testaferros de esta nobleza negra y al mismo tiempo trabajan de la mano con los jesuitas. Tenemos que armar un orden piramidal. Primero estaría la nobleza negra, luego vendrían los jesuitas y después por debajo los Rothschild con todo el manejo financiero global desde la City de Londres. Bueno, ese es más o menos el papel que juega en los jesuitas. Bueno, los masones se me quedaron un poquito afuera. El rol de los masones es básicamente político. Ellos están por el entrenamiento, creación e instauración de los políticos, en el fondo, de izquierda o derecha o centro, para poder instalarlos como presidentes, primeros ministros, como se llamen, digamos, la primera autoridad, y no solamente la primera autoridad, diputados, senadores, jueces. Ese, digamos, que es el rol. Ahora, las multinacionales es simplemente el rol operacional del control monopólico de todo nicho de negocio. Es a través del neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo se nos vende como el libre mercado, pero es absolutamente al revés. Es la captura completa y total de los mercados, en el fondo, para que unos pocos hagan negocios y el resto queden completamente sometidos a su sistema de consumo y deudas. En Chile es donde mejor se han aplicado las recetas neoliberales en detrimento del pueblo. De hecho, Estados Unidos considera que los gobiernos chilenos son los alumnos aventajados del neoliberalismo en América Latina. Entonces, ¿el problema de Chile es que se encuentra en una dictadura económica? Bueno, efectivamente Chile fue el primer laboratorio neoliberal del mundo. Esto fue aplicado a través del gobierno de Pinochet, con la llegada en el año 1975 de Milton Friedman, para apoyar lo que ya se venía fraguando con los denominados Chicago Boys.
Esto se puede ver claramente en un documental muy bueno que hay de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock, para que los amigos lo vean si no lo han visto. Bueno, el tema no es tanto que Chile sea considerado por Estados Unidos o los gobiernos chilenos como alumnos aventajados del neoliberalismo en América Latina, sino más bien es este poder en la sombra, es este poder que está detrás del sillón de Estados Unidos, detrás del sillón de China, detrás del sillón de Rusia, qué sé yo, de prácticamente el mundo entero, y que opera, como te decía anteriormente, desde la City de Londres principalmente. Bueno, y el Vaticano, obviamente, como lo estaba mencionando recién. Son gobiernos títeres en el fondo. Todo esto que hemos estado observando desde la propia creación de los Estados Unidos, que no nos olvidemos que de los principales firmantes de la carta o del acta, digamos, de creación de Estados Unidos, la mayoría eran masones. Entonces ya sabemos de dónde viene, digamos, el poder de Estados Unidos, y que no es otra cosa que una simple sucursal en el fondo del Imperio Británico, y al mismo tiempo este Imperio Británico proviene del Imperio Romano, y así sucesivamente hacia atrás, para poder ver claramente que esto viene desde la propia Sumeria, como te decía desde el principio. Siempre ha habido una élite que ha estado gobernando y muchas veces simulando inclusive ser el propio poder del pueblo el que está operando, cuando siempre ha sido básicamente un pequeño grupo de personas que controlan, en este caso, el poder financiero internacional, la religión, las armas, etc. Lo que se denomina por algunos autores como el complejo industrial militar. Bueno, esto del neoliberalismo, para que se entienda, se supone que es el liberalismo traído a la actualidad. El liberalismo entendido como los postulados de Adam Smith, que tenían un acento moral bastante fuerte, y tenían un tema que, si bien es cierto, planteaba el egoísmo como algo positivo y sano. Yo me atrevería a decir que era básicamente por un tema de ingenuidad del propio autor de Smith, que no consideró en el fondo que este egoísmo, por lo menos en esta época, no es absolutamente nada de sano, completamente insano y en contra, lamentablemente, de todos los seres humanos. Entonces este neoliberalismo no es el liberalismo original. No es el libre mercado, no es la libertad del hombre, es exactamente al revés. Es un sistema que captura mercados, es un sistema que oprime al ser humano. Por lo tanto, estas recetas que se han estado aplicando, que posteriormente, después que se aplicó en Chile, la aplicaron en Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, y de ahí se propagó, digamos, hacia todo el mundo, conquistando el mundo prácticamente, y lamentablemente haciéndolo de una forma completamente brutal, sometiendo prácticamente a 1.000 millones de personas de hambre en el mundo, con una consecuencia directa de que es que aproximadamente unos 30.000 niños mueren al día de hambre y sed, simplemente por un tema financiero de subir puntos por acá, por allá en las bolsas de valores de los principales alimentos y listo. Es decir, el sistema financiero, el sistema bancario internacional privado, obviamente, que porque no responde a ningún país este poder, ningún estado, es más eficiente que cualquier bomba atómica en el fondo, que cualquier sistema de armas para eliminar gente. Si hace una simple multiplicación de 30.000 niños muriendo de hambre y sed al día por un año entero, por 365 días, nos da la friolera de 11 millones de niños asesinados. De eso estamos hablando, es decir, estamos hablando de un sistema criminal, lamentablemente ha puesto al ser humano completamente a su servicio. Es decir, ¿cómo se soluciona esto? Colocándolo completamente al revés. Es decir, la economía debe estar al servicio del ser humano y no al revés. Y bueno, y lamentablemente, al final de tu pregunta, cuando me dices el problema de Chile es que se encuentra en una dictadura económica, no solamente económica, aquí estamos hablando de una dictadura total, una dictadura que cuando se supone que se fue Pinochet en 1989, digamos, en el plebiscito del sí y el no, los chilenos descubrimos que lamentablemente lo que apareció en el año 1999 hasta hoy día nunca fue una democracia, siguió siendo la misma dictadura en el fondo disfrazada de tal. La avaricia, la codicia, el egoísmo disfrazado de democracia. He leído que la solución a la inestabilidad de Chile sería la destitución de Sebastián Piñera, la reducción de los privilegios de la casta política y de la élite dominante, o incluso una nueva constitución, o una alternativa diferente que no sean los partidos políticos vinculados a la oligarquía tradicional ni a la Gran Logia de Chile. Jorge, ¿qué solución valoras como viable para esta crisis social y económica? Bueno, la solución que yo veo viable, no solamente para Chile, sino que para el mundo, es comprender un concepto que es fundamental, que tiene que ver con no solamente con el control político, sino que tiene que ver con el tema del control monetario. Lo que nosotros estamos observando en el mundo, lamentablemente, es que el poder político está completamente supeditado al poder económico internacional. Ese, digamos, que es la madre del cordero. Esa es la base
de todo nuestro problema. En todas partes donde el poder financiero se pone a hacer gallitos de fuerza con el poder político siempre pierde. Y eso no solamente está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en todas partes del mundo. Entonces, una de las cosas principales que se debiera hacer es constitucionalmente hacer que los países, así como muchos han separado, digamos, la religión del Estado y se han convertido en estados laicos, hay que separar definitivamente el poder financiero internacional, el poder privado económico, del poder político local en donde quiera que sea. Eso es un tema fundamental. Ahora, otro tema que también tiene que ver con esto en la parte económica es el tema de la moneda soberana. La moneda soberana entiéndase como moneda emitida por el propio pueblo a través de un banco central público y no privado como ocurre hoy día. Si nosotros analizamos con lupa el funcionamiento de los bancos centrales a nivel global, nos encontramos con la sorpresa de que son, según las constituciones, inclusive autónomos, pero cuando empezamos a darnos cuenta de que tienen que comprar divisas, por ejemplo, a la Reserva Federal, que no es de Estados Unidos, sino que es un banco privado, protegido y comandado principalmente por la familia Rothschild, a nombre de, obviamente, el Vaticano y la nobleza negra, nos damos cuenta de que ese país no está teniendo una autonomía monetaria, es decir, está completamente tomado por el cuello, en este caso por la Reserva Federal, que es lo que le pasa a Argentina, por ejemplo, le pasa a Chile, y a muchos países más también del mundo. ¿Por qué? Porque estos sujetos, los creadores del dinero, los amos del dinero, los que crean dinero de la nada, simplemente necesitan tinta y papel y no tienen que rendirle cuentas a nadie, a ningún estamento público, ni ciudadano, ni ningún estado, ni nada. Tienen la potestad y tienen el poder en el fondo de poder controlar a los pueblos a través de lo que se denomina el dinero deuda. Es decir, por poner un ejemplo, cada vez que la Reserva Federal, este banco privado internacional, le imprime, por ejemplo, $1 millón al Estado norteamericano, al pueblo norteamericano, ese $1 millón ya lleva un interés, lleva un gravamen. Por lo tanto, la deuda de Estados Unidos es gigantesca en este momento. Los sucesos, digamos, que crearon a la Reserva Federal fueron en el año 1913, en lo que se denominó los sucesos de la isla Jekyll. Los amigos lo pueden googlear y lo pueden buscar, hay mucha información. Y ahí se tomó, digamos, por asalto las finanzas de Estados Unidos y de ahí al mundo entero, en el fondo. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que hacer para poder tener una solución viable a la crisis social y económica es que primero los países tienen que darse cuenta que tienen que tener el control de su propia moneda, tienen que tener lo que se denomina la moneda soberana. Si todos los países se dieran cuenta en el fondo de que hay unos vampiros que están en la City de Londres comandados, digamos, a través de poderes internacionalistas, globalistas, para poder someter a las patrias en todas partes del mundo, podríamos tener una oportunidad si la gente se da cuenta de este gigantesco engaño. La solución no es cambiar presidente cada cierto tiempo, si no tenemos el poder de cambiar al sistema. Es decir, en simple, para que se entienda, nosotros tenemos el derecho a votar, pero jamás hemos tenido realmente el derecho a elegir. Es decir, nosotros votamos lamentablemente alternativas que ya nos las ha puesto el poder económico ahí a través del poder político. Y cómo controlan los grandes medios de comunicación, la prensa escrita, qué sé yo, la televisión, el internet, etcétera, nos bombardean en el fondo con dos alternativas generalmente, y cualquiera de las dos que tú elijas son caballos de carga de ellos, digamos. Entonces, gane uno o gane el otro. En el fondo, la gente, claro, va a pensar que ganó su alternativa, pero siempre gana la alternativa de la oligarquía, de la sinarquía. Y lo que conforma finalmente un gobierno de los poderosos, eso significa sinarquía. Así que esa es la solución en el fondo para la crisis social y económica. Tiene que haber un despertar consciente de las personas desde el punto de vista del conocimiento principalmente. No estamos hablando de algo netamente espiritual, sino que del conocimiento y de entender de que si un país no es dueño de su economía, no es dueño de su moneda, jamás va a ser dueño de su propia política. Después de Chile se realizó un siguiente movimiento en el tablero de ajedrez, afectando a Bolivia. ¿Crees que el escenario es diferente al chileno, atendiendo a otras causas o factores? El escenario de Bolivia es diferente al chileno, pero dentro de este sistema dualista. Digamos que lo que está ocurriendo en Bolivia puede ser inclusive una simulación, digamos, de parte de esta élite financiera de que parecer como que Leo es un personaje que está en contra del imperio, pero en el fondo trabaja para él y lo voy a tratar de explicar. Ahora, desde el punto de vista dualista, este sistema pendular de izquierdas y derechas o de comunismo y capitalismo siempre ha sido así, es decir, a un país, a una sociedad, la someten, por ejemplo, a los designios de la izquierda hasta que la exprimen y la aburren de la izquierda y luego la pasan a la derecha. Y luego de la derecha, lo mismo, la exprimen, la aburren y después la pasan de nuevo a la izquierda. Es un sistema pendular en donde ambos lados son controlados por exactamente el mismo poder. Entonces, de esa forma la gente nunca puede escapar.
Ese digamos que es la trampa principal de un sistema dualista o un sistema hegeliano, como lo explicaba al principio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Evo Morales? Evo Morales es un narcogobernante, es un personaje que desde que él lidera, digamos, los principales carteles de producción de hoja de coca, que la hoja de coca es algo natural, no es ninguna droga, pero que al mismo tiempo él es jefe de Estado. Inmediatamente eso produjo que se fijaran, digamos, en esto como un negocio. De hecho, en la región de Cochabamba, en Bolivia, hay un aeropuerto que se llama Etxepare, en donde se reciben, digamos, los aviones que van a buscar la materia prima principal, digamos, para la producción de coca. O bien también puede ser que se vaya a buscar listo ya procesada, también puede estar esa alternativa. Entonces, por lo tanto, cuando vemos a un Evo Morales en instancias de la ONU, que se lleva hablando en contra del imperio, por debajo hay un sistema que está trabajando completamente afín con él. Es decir, un aeropuerto, digamos, a todo lujo para recibir a sus socios. Y esto obviamente que no es que no lo sepa Estados Unidos o la propia DEA, que en algún momento el mismo Evo Morales se supone que echó a la DEA de su territorio, cuando en el fondo lo saben, digamos, saben qué está ocurriendo, cómo está funcionando. Y sin ir más lejos, si uno empieza a analizar lo que ocurrió, por ejemplo, en la década de los 80 con un sujeto llamado Gary Webb, que era un periodista que ganó el Pulitzer, él descubrió que era la propia CIA en el fondo la que llevaba la droga hacia Estados Unidos. Y nada más ni nada menos que con uno de los principales, digamos, cabecillas del Skull and Bones, y que posteriormente fue presidente de Estados Unidos. Nos estamos refiriendo a George Bush padre. Entonces, por lo tanto, las altas esferas del poder no están ajenas al mundo de la droga, la controlan. Y es así como se dan el lujo de colocar presidentes como aparentemente progresistas como Evo Morales, que simula estar en contra del imperio, pero que trabaja completamente a favor de este. Jorge, el problema de América Latina deviene a que en el origen de sus naciones se encuentra la semilla de la sedición, ya que las castas políticas, militares y económicas que abrazaron la masonería de tradición inglesa son las mismas que han traicionado a sus pueblos por aplicar la doctrina Monroe estadounidense y el capitalismo neoliberal de las multinacionales. Efectivamente, el origen de América Latina proviene no solamente de las castas políticas y militares, sino que también y económicas, sino que también vienen de familias que tienen una cercanía bastante fuerte con las familias poderosas de Europa. Entonces, por poner un ejemplo, los mates aquí en Chile, que son uno de los controladores de los bosques hacia el sur de Chile, principales controladores del tema forestal, y también lo son del control del mar chileno. Ellos, a través de 4 grupos económicos y algunos socios, digamos, controlan el mar de Chile. Es decir, el mar de Chile no es de Chile, aunque suene a un contrasentido brutal, es efectivamente sí. Aquí en Chile hay una ley que se llama la ley de pesca, que les da el dominio absoluto, digamos, del control del mar. Tanto así que los pescadores artesanales han tenido una guerra durante mucho tiempo con estos grandes grupos económicos porque no tienen derecho a pescar en el mar. Digamos que así de brutal, digamos, ha sido el neoliberalismo en Chile. Y obviamente que hay un tema muy potente, muy fuerte a nivel cupular entre la parte política, religiosa, militar y económica que ha conformado en estas 16 o 20 familias más o menos que hay en Chile, que se han convertido en los dueños de Chile, literalmente, y que por supuesto que abrazan la masonería, la tradición inglesa, y que han estado completamente en contra del pueblo de Chile, haciéndole creer en el fondo que estamos en una democracia, como te comentaba anteriormente, disfrazando su codicia, su avaricia, su egoísmo de democracia, e implementándonos en el fondo todo un sistema bastante bien armado que parece una democracia. Por ponerte un ejemplo, aquí en Chile, como saben, está prácticamente todo privatizado, inclusive el sistema de conteo de votos final de las presidenciales. Personalmente, a través de una ley que hay en Chile, yo fui al servicio electoral y pedí a través de esta ley de transparencia se me informara acerca de los procesos de conteo de votos de los años 2013 y 2017 que dieron ganadores a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera respectivamente. Me llevé la sorpresa de que las empresas que cuentan los votos son privadas y se han repetido prácticamente en ambos procesos. Por lo tanto, Piñera contrató a estas empresas para que ganara Bachelet y Bachelet contrató a estas mismas empresas para que ganara Piñera. Es decir, así de increíble es esto. No solamente en Chile está privatizado el mar, el agua, la salud, la educación, las pensiones, está privatizado inclusive el sistema de conteo de votos que los da ganadores a ellos mismos. Entonces así de terrible, digamos, que es lo que está ocurriendo acá. Es decir, aquí estamos frente a una democracia completamente falsa,
y que lamentablemente, y también aprovecho de contarles que en el año 2017 se hizo una ley que se llamó la ley 20.900 o ley Engel, que era una ley anticorrupción en el fondo, que pretendía hacer que los partidos políticos ya no recibieran dineros de privado, y se instauró una torta de 7.000 millones de pesos anuales para los propios partidos, para que no tengan que andar pidiendo plata, digamos, a privados, para que no queden cooptados por los privados. Pero se puso una condición que los partidos políticos tenían que refichar a sus militantes, es decir, tenían que demostrar que tenían espaldas reales, que tenían los militantes que decían tener. Pasó cerca de un año y estos partidos políticos que van desde el comunista hasta la extrema derecha, que se llama la UDI acá en Chile, la gente no se estaba refichando, porque en realidad la gente acá ya no cree en los partidos políticos. Entonces, ¿qué hicieron? Vulneraron la ley. La ley decía que la única forma de refichar a los militantes era a través de clave única o de notario público. Y que hicieron a través de un sistema de simples correos electrónicos. Tú podías fotocopiar el carnet de identidad, por ejemplo, de otra persona y mandarlo al partido y te refichaban. Entonces hicieron trampas. Y esto lo hicieron, como te decía, desde los comunistas hasta la extrema derecha. Entonces, por lo tanto, todos se pusieron de acuerdo, la izquierda y la derecha se pusieron de acuerdo, y el centro obviamente también, se pusieron todos de acuerdo para vulnerar la ley, y que ellos mismos firmaron, digamos, y al mismo tiempo hacernos trampa a todos los chilenos con respecto al sistema democrático. Es decir, se llevaron la democracia para la casa, se la metieron al bolsillo, violaron la ley, una ley anticorrupción que ellos mismos habían creado, y no solamente contentos con eso, como te decía, ellos también controlan el sistema de conteo de votos. Stalin decía, no las gana quien saca más votos, gana el que los cuenta. Y es exactamente lo que ha estado ocurriendo aquí en Chile. Entre 2009 y 2019 se ha producido una contraofensiva conservadora contra los gobiernos progresistas, de izquierdas o populistas de América Latina. O sea, la década de oro de los gobiernos progresistas o de izquierdas, iniciada por Chávez en 1998, acabó con la dimisión forzada de Evo Morales. De ese periodo neosocialista solo queda Venezuela. Teniendo en cuenta esto, ¿crees que Alberto Fernández y AMLO frenarán al neoliberalismo en Argentina y México, tal y como le dijo el presidente argentino a Rafael Correa, expresidente de Ecuador? Antes de contestar tu pregunta, algo se me quedó en el tintero respecto del anterior, lo que mencionabas de la doctrina Monroe. Bueno, esa doctrina, James Monroe, presidente estadounidense, que planteaba que América debía ser de los americanos. Si nosotros entendemos que los americanos, el pueblo norteamericano, y vemos en el fondo cómo ha estado funcionando todo, con Estados Unidos como el país más endeudado de la Tierra, nos damos cuenta de que esa es una mentira. Digamos que esa América para los americanos es más bien América para la élite. Estamos hablando de que América, que es la misma que esta élite americana que controla, digamos, el continente y que está principalmente asentado en una logia que es la Skull and Bones, que protege o que está detrás de la Universidad de Yale, con los Bush principalmente. Estamos hablando de que se han estado adueñando de América completa y, entre comillas, simulando impedir que se meta a Europa, pero es básicamente el hecho cierto de que los que controlan Europa son los mismos que controlan Estados Unidos. Estamos hablando de sociedades secretas en el fondo, estamos hablando de sociedades que controlan absolutamente todo. Entonces la doctrina Monroe en el fondo no era América para los americanos, sino que América y el mundo entero para esta élite. Ahora tu pregunta con respecto a AMLO, el presidente de México. Si nosotros analizamos quién es el presidente de México, nos damos cuenta de que es un masón de tendencias de izquierda, que reemplazó en el cargo a un masón de derecha como Enrique Peña Nieto. Entonces, por lo tanto, México está siendo controlado por exactamente los mismos sujetos. Ahora, tal y como te comentaba, respecto de la Agenda 2030, los personajes o presidentes que son de corte de derecha, neoliberales netos, como un Peña Nieto o un Macri, por ejemplo, o un Sebastián Piñera, como acá en Chile, no les sirven, digamos, a los planes de la élite financiera ocultos detrás de la Agenda 2030. Les sirven más bien los presidentes que dan la impresión de que son de izquierda, que dan la impresión de que son progresistas y dan la impresión de que están a favor del pueblo. Entonces la misión en el fondo de un AMLO no es necesariamente frenar al neoliberalismo, sino que dar la vuelta semántica, digamos, al neoliberalismo y retrotraer al neomarxismo, que en el fondo es el propio capitalismo salvaje disfrazado de izquierda, tal y como te comentaba al principio. Para que entendamos esto, neomarxismo es un neologismo también muy similar al engaño que hay con el neoliberalismo, que no es el verdadero liberalismo.
Y el neomarxismo tampoco es el marxismo real. Estamos hablando de que es un invento que proviene de la escuela de Gramsci, que lo toma de alguna forma con el poder económico que tiene George Soros. Comienza a crear, digamos, una corriente de pensamiento neomarxista en el fondo, donde la gente ya no está luchando contra el gran capital, no está luchando contra el sistema capitalista, sino que contra un patriarcado principalmente. Y curiosamente, desde ahí también se instala precisamente la no lucha contra el capitalismo y por lo tanto la protección del mismo. Por ponerte un ejemplo, hay una especie de doctrina firmada en Estados Unidos en el año 1974 que se llama el Informe Kissinger o NSSM 200, que plantea que para que esta élite pueda, bueno, lo plantean como que es Estados Unidos en el fondo, pero es esta élite en el fondo que necesita de los recursos de América completa. Entonces, por lo tanto, se arroga para sí los recursos naturales de toda América Latina. Y para poder evitar de que los habitantes de América Latina consuman los recursos que creen que son de ellos, decidieron, como te digo, en el año 1974, reducir la población. De eso es básicamente el informe de Kissinger, un sistema de reducción de población que está aprobado por la Seguridad Nacional de Estados Unidos y en plena vigencia. Entonces, ¿cómo iban a echar a andar este plan? Iban a instaurar básicamente o echar a andar, potenciar lo que se llama Planned Parenthood, que hoy en día es un sistema de clínicas abortivas neoliberales, digamos, una multinacional a nivel global que está en 189 países. Para que nos hagamos una idea, McDonald's está en 119. O sea, estamos hablando de una multinacional que tiene más presencia que el propio McDonald's y que da respuesta, digamos, al feminismo misándrico de tercera ola que está en la calle pidiendo aborto libre. Entonces, mientras este feminismo misándrico pide aborto libre, ahí está el negocio, digamos, del propio George Soros, porque George Soros está detrás de Planned Parenthood a través de la Open Society, dando respuesta, digamos, al petitorio del neomarxismo. Entonces ahí podemos ver cómo el neoliberalismo de un George Soros trabaja de la mano con el neomarxismo del feminismo de tercera ola. Y ahí nos podemos dar cuenta que al final son los dos lados, digamos, de la misma moneda. Así podemos entender esta cosa tan extraña de que un sujeto como Soros, supuestamente aliado de la gente de izquierda, de hecho acá en Chile financió la creación de un partido que es el Partido Revolución Democrática, que da origen al Frente Amplio, que es como la renovación de la política de izquierdas en Chile, pero ya estamos dándonos cuenta, por lo menos acá, de que eran más de lo mismo simplemente. Así podemos entender que un sujeto que tiene 20.000 millones de dólares esté atentando supuestamente contra el capitalismo, cuando en el fondo lo que está haciendo es creando las corrientes neomarxistas para proteger este supercapitalismo que pretende instaurar la ONU, obviamente controlada por la City de Londres y el Vaticano y esta nobleza negra, para poder instalar estas sociedades totalitaristas, ultracapitalistas como la que hay en China. ¿En qué plataformas digitales podemos encontrar tus vídeos? Bueno, me pueden encontrar en YouTube, en el canal El Mundo al Revés, que es youtube.com/emar, emar como el mundo al revés, son las iniciales de esas palabras. Y ahí pueden encontrar, digamos que bastante más desarrollado lo que aquí brevemente les he podido contar, entre otras cosas. También me pueden encontrar en Facebook como Jorge Zamora o como Josaconexus, y serían, digamos, las tres redes que estoy manejando para el contacto con los amigos. Jorge, seguiremos pues tus investigaciones y aportes en YouTube y Facebook. Muchas gracias. Bueno, Alex, muchísimas gracias por la invitación. Espero que la información entregada aquí a los amigos del canal, que es real, les haya gustado. Por mi parte, muchísimas gracias por este espacio y también por tu canal, por lo que estás también compartiendo aquí con la gente. Y que creo que es absolutamente fundamental porque el engaño que está por sobre la humanidad es gigantesco, es tremendo, es terrible. Y que se opera, como te decía al principio, en este principio dualista, en este principio de la dualidad, que la gente piensa que hay un bien contra un mal luchando, cuando en el fondo los que están en control de ese bien y ese mal son exactamente los mismos. Buda decía, la lucha no es entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. Y yo creo que por ahí va la cosa. Así que bueno, me despido y muchísimas gracias por esta oportunidad, Alex, y un gran abrazo. Y tal vez nos estemos viendo en otra oportunidad. Nos vemos. Dejaré unos enlaces en la descripción del vídeo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.